Bienvenidos a una nueva edición de CNC Matinal. Viernes 13 de junio, último día de la semana de las actividades parlamentarias, siguen intensas. Y lo más resaltante de los últimos plenos fue la ampliación de la legislatura hasta el 20 de junio y la decisión de realizar una sesión plenaria especial el próximo miércoles 18 de junio para debatir los informes de la megacomisión. Nosotros, como ya es costumbre, les iremos informando de las noticias más importantes que se vayan produciendo en el Poder Legislativo. Mi nombre es Perla Villanueva y los acompañaré en la presente jornada informativa. Sin más preámbulos, los invito a revisar juntos los titulares. Presidente del Congreso anunció ampliación de la legislatura hasta el 20 de junio. Extensión del periodo parlamentario es necesaria para aprobar proyectos de la agenda priorizada. Informes elaborados por la megacomisión serán debatidos uno por uno. Así lo aprobó por mayoría Pleno del Congreso de la República. Paquete de medidas económicas para agilizar la inversión en el país, anunciado por el Ejecutivo, fue saludado por congresistas de diferentes bancadas del Parlamento. Congreso de la República se sumó a la campaña Métele un gol a la violencia en rechazo al maltrato infantil y otras formas de trato humillante a niños y adolescentes. Pobladores puneños esperan que festividad de la Virgen de la Candelaria sea declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Fue en sesión descentralizada de la Comisión de Cultura. Iniciamos la presente edición contándoles que la presente legislatura fue ampliada hasta el próximo 20 de junio. El propósito, aprobar todos los temas que se encuentran en la agenda priorizada que elaboró el Consejo Directivo. El anuncio fue hecho por el presidente del Parlamento, Freddy Otarola Peñaranda. Vamos a ver el informe. Señores congresistas, cumplo con informarles que en ejercicio de la atribución que el artículo 49 del reglamento del Congreso le reconoce a la presidencia, se ampliará la convocatoria para el segundo periodo ordinario de sesiones, el mismo que se extenderá hasta el 20 de junio del 2014. El decreto de ampliación de la convocatoria se publicará oportunamente en el diario oficial El Peruano. Quiero invocar a los señores congresistas para que se abstengan de solicitar licencias en el curso de la semana siguiente, que comprende el lunes 16 al viernes 20 de junio, para facilitar la adopción de los acuerdos que deba adoptar el Pleno, sobre todo aquellos que requieren de mayoría calificada. Y ahora les informamos que se allanó el camino para que los 9 informes elaborados por la megacomisión encargada de investigar la gestión del gobierno aprista empiecen a ser debatidos por la representación nacional. En sesión plenaria el acuerdo se tomó por amplia mayoría y el primer tema que se abordará será el referente a los narcoindultos. A continuación, veamos el informe. El Pleno del Congreso acordó debatir uno por uno los informes aprobados por la Comisión Especial Multipartidaria encargada de investigar al gobierno anterior. La discusión se iniciará con los casos de indultos y conmutaciones de pena concedidos a condenados por delitos de narcotráfico, presuntamente a cambio de dinero. Lo que solicitamos, presidente, a la representación nacional es que podamos proceder al voto, al debate y voto caso por caso, porque de esta manera ha sido trabajado por nuestra comisión. Propondría que eso se pueda poner a consideración de la representación nacional y de aprobarse podamos pasar al primer caso que propongo desde la presidencia, que sea el de indultos y conmutaciones de pena. Previamente se rechazaron las cuestiones previas de los congresistas Mauricio Mulder y Javier Velázquez para difundir el audio de la reunión que mantuvo el expresidente de la megacomisión, Sergio Tejada, con el presunto delincuente apodado Brasil, y que no se vean los informes que fueron objetados por el Poder Judicial. Nosotros vamos a debatir todos los informes en los momentos que correspondan y cuando la mesa directiva establezca cuándo se tenga que poner cada uno de los temas. No estamos aquí para buscar ni dilaciones ni omisiones. Por otro lado, la representación nacional aprobó la resolución legislativa que autoriza el ingreso de personal militar estadounidense al territorio nacional, de acuerdo al programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con sus similares extranjeras. La propuesta formulada por el Poder Ejecutivo considera la realización de 5 actividades a realizarse con los Estados Unidos de América.
La primera es un entrenamiento táctico para las fuerzas especiales a realizarse con la Marina de Guerra del Perú en el Callao, por el plazo de 180 días, a iniciarse el 15 de junio de 2014, con la participación de 18 militares. Los soldados norteamericanos realizarán actividades en Lima, Callao, Loreto y Ucayali, informó Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Y horas antes, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que propone una serie de modificaciones presupuestales a favor de diversos sectores. Se informó que los recursos servirán para la ejecución de obras en zonas como el Braem y lucha contra la minería ilegal. Revisemos todos los detalles. Según el proyecto aprobado, la SUNAT transferirá 18 millones de soles al Ministerio de Agricultura con cargo a sus saldos de balance al 31 de diciembre de 2013. Dichos recursos servirán para financiar los inventarios de recursos forestales, así como el mejoramiento de la infraestructura, equipamiento, modernización y adecuación de las administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre y sus puestos de control. Está clara en la propuesta legislativa que estos 18 millones son de los saldos de balances al 31 de diciembre del año 2003. O sea, nada tiene que ver respecto a los dineros que se habrían comprometido en algunas obras, mucho menos, o para darle continuidad. Entonces, eso quiere decir fundamentalmente que no afecta ni va a afectar el Tesoro Público, ni mucho menos algunos proyectos. La iniciativa también autoriza al Ministerio de Vivienda realizar modificaciones presupuestarias a favor de la Municipalidad Distrital de Chasuta del Departamento de San Martín, hasta por 2 millones de soles para la instalación de un muro de protección en las laderas del río Huallaga. En el tema de mi riego, hay muchas localidades que quieren avanzar con sus proyectos y este es uno de los motivos por los cuales se ha considerado que se pueda ir avanzando, teniendo la gran urgencia de atender miles de localidades en el tema de agricultura. Entre tanto, la presidencia del Consejo de Ministros podrá realizar modificaciones presupuestarias hasta por 10 millones de soles para financiar acciones relativas a la lucha contra la minería ilegal. También plantea autorizar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a efectuar modificaciones presupuestarias a favor del gobierno regional del Cusco hasta por 112.701.000 nuevos soles. Quiero expresar también mi agradecimiento a la Comisión y también al Ejecutivo por la propuesta de este proyecto de ley que está planteando modificatorias presupuestales, sobre todo para un tema importante como es el proyecto mantenimiento vial. Son 1.480 kilómetros que se vienen haciendo a través de este proyecto. Primero resulta preocupante, presidente, porque cuando se habla de modificaciones presupuestarias, el dinero tiene que salir de alguna partida. Es verdad que no se está haciendo una adición a lo que ya se aprobó, pero se está dando libertad para que se haga movimiento dentro de las partidas y no se indica en ningún lugar del proyecto de dónde es que saldrá este dinero, es decir, cuáles son las partidas que este Congreso aprobó en la ley de presupuesto que van a ser afectadas para estas nuevas propuestas que nos traen ahora. La propuesta fue aprobada por 63 votos a favor y no irroga gastos al erario nacional. Los recursos autorizados no podrán ser destinados para fines distintos a los previstos, informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. 7:45 de la mañana y en otras noticias, el anuncio del gobierno sobre la presentación de un paquete de medidas para agilizar las inversiones y dinamizar nuestra economía fue saludado por congresistas de diferentes bancadas del Parlamento Nacional. Veamos sus declaraciones. Con mucha rapidez, el Ejecutivo está tomando medidas, pero que debe ser complementada esta con la intervención del Congreso para poder generar el marco legislativo necesario. En este contexto, el Congreso, a puertas ya de cerrar esta iniciativa, está presto para poder, estoy muy seguro, ampliar la legislatura para poder responder y apoyar estas medidas que son necesarias para que la economía peruana se mantenga en crecimiento. Definitivamente nosotros creemos que todas estas medidas están ayudando a dinamizar nuestra economía, pero tiene un efecto importante, es decir, van a ayudar a que las necesidades de la población a través de los PIBs, de los proyectos de inversión, puedan generarle las mejores condiciones de vida. Entonces, yo creo que sale ganando nuestro país con el crecimiento que corresponde en los niveles de confianza que se han establecido y también la población porque van a ser beneficiarios pues justamente de la implementación de sus proyectos. ¿Se debe impulsar más inversiones? Sí, definitivamente, y para eso estas medidas
son importantes. Nosotros creemos que también deben de sumarse los gobiernos, en este caso subnacionales, los gobiernos regionales, las municipalidades, ¿no? Que a través de sus Tupacs en algún momento generan alguna barrera de ingreso pues al mercado a algunas de las inversiones privadas. Ha sido importante generar este mensaje de confianza, sobre todo al sector empresarial. Esperamos que este paquete de proyectos que va a venir acá al legislativo sea enviado lo más antes posible y buscar de tal manera que favorezca no solo al gran empresario, sino al pequeño, al mediano empresario. Es decir, la inversión no tiene tamaño. Inversionista es aquel emolientero, inversionista es aquel tendero, inversionista es aquel comerciante que apuesta por el país, que paga sus tributos y que se necesita definitivamente hacer algunas modificaciones para destrabar burocráticamente algunos actos administrativos, para destrabar algunas licencias o permisos y destrabar sobre todo o darle facilidades en cuanto a los aspectos tributarios, que también es importante. Y ahora les contamos que el Parlamento Latinoamericano conmemorará el próximo noviembre 50 años de fundación. Así lo informó el diputado panameño Elías Castillo González, tras reunirse con el presidente del Poder Legislativo, Freddy Otarola Peñaranda. Revisemos la entrevista que ofreció a un equipo de CNC. El Parlamento Latinoamericano, que agrupa 23 países, fue fundado hace 50 años en Lima a iniciativa del entonces diputado Andrés Tausen Ezcurra. Esos detalles fueron explicados por el presidente del Parlatino, el diputado panameño Elías Castillo González, al titular del Parlamento, Freddy Otarola. Al término de la reunión, Castillo informó que el 29 de noviembre se realizará una asamblea general en su sede principal de Panamá. Allí queremos invitar a algunos mandatarios, incluso nos gustaría que el presidente de la República del Perú pudiese asistir porque es donde nace el Parlamento Latinoamericano. El presidente de la República de Panamá, por supuesto, como anfitrión, y también les cursaremos invitación a todos los presidentes, pero haremos esfuerzos porque algunos puedan tomar participación para esta ceremonia. El diputado Castillo explicó que el Parlatino es el organismo más representativo de América Latina en el que se debaten temas de orden político, además de promover la integración continental. Somos muy fiscalizadores del tema de la democracia. Hemos censurado en algunos casos cuando se han generado golpes militares. El organismo cuenta con 13 comisiones de trabajo que son un poco similares a las que hay en los congresos nacionales, y allí se discuten proyectos de ley marco que luego son remitidos a los congresos nacionales para que, si no tiene una legislación sobre esa materia, puedan tomarlos en consideración. También confirmó que los integrantes de este organismo estarán presentes en el primer encuentro de presidentes de parlamentos de Iberoamérica organizado por el Congreso de la República y la OEA. Cecilia Malpartida, Central de Noticias del Congreso. Las municipalidades de las regiones del litoral serán beneficiarias del canon pesquero que genere la explotación de los recursos hidrobiológicos en las aguas marítimas. Así lo acordó la Comisión de Producción. Tenemos la nota. El proyecto aprobado en la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa modifica el artículo 13 de la Ley del Canon, precisando la distribución del canon pesquero. La iniciativa indica que el Ministerio de la Producción informará al Portafolio de Economía y Finanzas la distribución y volúmenes promedio de los últimos 5 años de la biomasa a efectos de que establezca los respectivos indicadores de distribución del canon pesquero. El congresista Freddy Sarmiento, autor de la redacción del citado párrafo, pidió que sus indicadores sean revisados cada 5 años. Estos indicadores serán revisados cada 5 años, según la información alcanzada por IMARPE. Yo creo que esa es la propuesta y creo que sería esta propuesta mucho más, con mucho sustento científico y estaría mucho más de acorde con el canon, porque el canon está orientado donde está la materia prima. La iniciativa precisa que los recursos provenientes del canon serán utilizados exclusivamente para fortalecer el sector pesquero y la acuicultura de los gobiernos regionales y locales beneficiados. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Y a continuación, nuestro bloque El Congreso a tu servicio. Sepa cómo puede acceder a los diferentes servicios que ofrece el Congreso de la República a la ciudadanía totalmente gratis.
En esta oportunidad vamos a presentarles el servicio Visitas Guiadas. Y es que usted puede conocer todos los ambientes del Palacio Legislativo, así como otros lugares que son del Congreso de la República, totalmente gratis. Vamos a ver el informe para que usted pueda estar al tanto y conocerlo. Veamos. El Congreso abre sus puertas y te invita a conocer sus instalaciones. Esto gracias al programa de visitas guiadas gratuitas que se ofrece al público en general. Desde 1997, el Palacio Legislativo recibe a miles de visitantes peruanos y extranjeros que, atraídos por su historia, arquitectura y diferentes obras artísticas, acuden al recinto parlamentario, sede del Congreso de la República. Cualquier ciudadano, acompañado de un guía expositor, puede recorrer de forma gratuita el Palacio Legislativo, conocer uno a uno los salones en donde se desarrolla parte importante de nuestra vida política. Admirar obras pictóricas de reconocidos artistas y descubrir datos históricos de nuestro pasado republicano. Uno de los lugares que más interesa conocer a la ciudadanía es el hemiciclo principal. Como saben, aquí se reúne todas las semanas el Pleno del Congreso para debatir las leyes que rigen en el país. Otro espacio que genera interés es el Salón Raúl Porras Barrenechea, lugar donde sesionaba la antigua Cámara de Senadores y que lleva el nombre de quien fuera presidente del Senado de la República. Si quieres acceder al programa de visitas guiadas, acércate con tu DNI al Palacio Legislativo, ubicado en la cuadra 4 del Jirón Andahuaylas, en el Cercado de Lima. Si eres menor de edad, deberás ingresar acompañado de un adulto. Si perteneces a una institución pública o privada y quieres hacer la visita en grupo, envía una solicitud al correo electrónico visitas@congreso.gov.pe con la siguiente información: nombre de la institución, cantidad de visitantes, apellidos y nombre del coordinador, teléfono, día y hora de la visita. En lo que va del año, más de 78.000 personas han visitado el Palacio Legislativo. No dejes pasar tu oportunidad. Visítalo. Y 55 de la mañana y a esta hora ya tenemos la pregunta para el día de hoy en el Twitter. Ahí la vemos. ¿Qué opinas sobre la ampliación de la legislatura hasta el 20 de junio para ver temas del paquete económico e informes en la nueva comisión? Las respuestas las esperamos durante toda la presente jornada informativa al hashtag respuesta CNC. Ahora sí, vamos a irnos a una primera pausa, pero antes los dejamos con la agenda de actividades del Congreso para el día de hoy.
Regresamos en vivo a CNC Matinal y a esta hora tenemos que revisar los titulares del día. Presidente del Congreso anunció ampliación de la legislatura hasta el 20 de junio. Extensión del periodo parlamentario es necesaria para aprobar proyectos de la agenda priorizada. Informes elaborados por la megacomisión serán debatidos uno por uno. Así lo aprobó por mayoría Pleno del Congreso de la República. Paquete de medidas económicas para agilizar la inversión en el país, anunciado por el Ejecutivo, fue saludado por congresistas de diferentes bancadas del Parlamento. Congreso de la República se sumó a la campaña Métele un gol a la violencia, en rechazo al maltrato infantil y otras formas de trato humillante a niños y adolescentes. Pobladores puneños esperan que festividad de la Virgen de la Candelaria sea declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Fue en sesión descentralizada de la Comisión de Cultura. Y antes de continuar con el desarrollo de las noticias, vamos a revisar una vez más la pregunta para el día de hoy en el Twitter. Vamos a verla y la tenemos. ¿Qué opinas sobre la ampliación de la legislatura al 20 de junio para ver temas del paquete económico e informes de la megacomisión? La respuesta al hashtag respuesta CNC. Entonces pueden escribirnos a las redes sociales, en este caso al Twitter. Sus respuestas las esperamos durante la presente jornada informativa. Ahora sí, vamos a continuar con las informaciones aquí en CNC Matinal. Los ciudadanos que acuden a las diferentes agencias del RENIEC se informan ahora a nivel nacional de los servicios y las actividades que realiza el Congreso de la República. Esto es posible a través de spots televisivos que se emiten por el circuito cerrado de televisión de esta institución. Tenemos el informe. Gracias al convenio interinstitucional entre el Congreso de la República y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, RENIEC, la población que acude a realizar trámites en sus diferentes agencias tiene ahora un plus informativo que les permite enterarse de los servicios y de las actividades que brinda el Parlamento Nacional, a través de los spots televisivos producidos por la Central de Noticias de este Poder del Estado. Para comprobar esto, un equipo del canal del Congreso visitó las oficinas del RENIEC en Cercado de Lima, San Borja y Surco, para comprobar la acogida de los productos televisivos, como por ejemplo el ABC parlamentario, que se emite en el circuito cerrado de televisión. Bastante bien, se está haciendo muchas cosas a la luz, que realmente estábamos ignorantes completamente de todo lo que sucedía, y eso es bueno, que nos enteremos. Comprobamos que los ciudadanos, mientras esperan su turno para ser atendidos, observan con detenimiento los spots del Parlamento Nacional, que gracias a estos mensajes se informan de la labor parlamentaria. Sí, bien, todo bien. Yo he venido muchas veces y me orienta. El Congreso de la República y la RENIEC firmaron este convenio el año pasado y que tiene por objetivo perfeccionar las funciones de ambas entidades oficiales y estar más cerca de la población. 8 de la mañana con 3 minutos, seguimos aquí en CNC Matinal. Y en otras informaciones, la Comisión de Presupuesto realizó una audiencia descentralizada en la ciudad de Chiclayo, esto en la región Lambayeque. Sus integrantes realizaron un exhaustivo análisis de los problemas de ineficiencia en la capacidad del gasto que afrontan los gobiernos regionales y locales. Veamos el informe elaborado por nuestros enviados especiales. Durante la audiencia, se determinó que como consecuencia de esta incapacidad en el gasto, muchos gobiernos regionales y locales dejan obras inconclusas o con poco avance y desarrollan pequeños proyectos en lugar de obras de gran envergadura que beneficien a la población. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Johnny Cárdenas Cerrón, dijo que ante esta crisis, gobiernos regionales como el de Lambayeque han revertido ingentes cantidades de dinero al Tesoro Público. Para este año, en una disposición complementaria en la ley de presupuestos se ha establecido que aquellas obras que cuenten con contratas son las únicas que van a tener continuidad y los de administración directa, bueno, lamentablemente no la van a tener. Respecto a las municipalidades de Chiclayo y Lambayeque, señaló que no se alejan de esa situación, pese a que sus autoridades afirmen que sus gastos están en el orden del 60 y 40% en lo que va del año. En este caso, de estos 82 proyectos, por más y aproximado de 24 millones de soles, solamente ejecutan más de 10 millones de soles. 10.488.352 soles, de repente para ser más exacto.
O sea, su de gasto del año 2013 es 43.3%. Cárdenas hizo un llamado a las autoridades e instituciones como la Contraloría a asumir mayor compromiso para fiscalizar los dineros del pueblo. En el evento también participó el legislador Yehude Simón, quien como resumen de las sustentaciones señaló que algunos alcaldes, en busca de su reelección, utilizan los dineros del Estado, a lo que se suman obras con poco avance. Es evidente, yo hago 20 obras pequeñas, ¿no? Y dejo 3 obras emblemáticas. Y entonces satisfago a mayor cantidad de gente, pero el perjudicado es la región. ¿Por qué? Porque estas obras pequeñas no tienen la trascendencia económica ni van a repercutir en la medida que sí repercutiría económica y socialmente una obra grande. La Comisión de Presupuesto realizó ya 3 sesiones descentralizadas, 2 de ellas en las ciudades de Cusco y Apurímac, informó Central de Noticias del Congreso. Y el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Biodiversidad recibió a la exministra del Medio Ambiente de Finlandia, Satu Hassi, quien explicó sobre las políticas implementadas por la Unión Europea para enfrentar el calentamiento global. Veamos la nota. La Unión Europea invierte $900 millones para adoptar medidas de prevención sobre cambio climático. Así lo dio a conocer la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo la mayoría quería que todos esos ingresos vayan a propósitos de cambio climático o a un fondo de cambio climático, incluyendo financiar a países en vías de desarrollo en sus esfuerzos de adaptación al cambio climático, por ejemplo, para acelerar las inversiones en energías renovables. Explicó que las personas necesitan saber sobre las consecuencias que originan el cambio climático y que incluso pueden poner en riesgo sus vidas. El congresista Daniel Abugataz sostuvo que se viene trabajando de la mano con la Comunidad Económica Europea para lograr obtener una ley marco de cambio climático. Una ley marco de cambio climático que nos permita definitivamente enfrentar las necesidades de adaptación, mitigación y finalmente tener una vida sostenible con el medio ambiente y poder garantizar a las futuras generaciones que tendrán los recursos necesarios para ser alimentados, tener la energía renovable. Participaron de esta importante reunión los congresistas Virgilio Acuña, Claudia Coari, Verónica Mendoza y la embajadora de la Unión Europea, Irene Jores, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. Y a las 8 de la mañana con 8 minutos vamos a enlazarnos con nuestra compañera Yaceli Mirabal. Ella tiene información y se encuentra con el congresista Josué Gutiérrez, pues él viene impulsando un proyecto de ley para crear el Registro Nacional de Supervisores de Obras en los gobiernos regionales y locales. Yaceli, adelante, te escuchamos. Gracias, Perla. Nos encontramos con el congresista Josué Gutiérrez, que está proponiendo la creación del Registro Nacional de Supervisores de Obras del Perú. Este proyecto de ley está siendo discutido en la Comisión de Fiscalización Congresista. ¿Qué alcances tiene este registro? ¿Tendría? Bueno, Yaceli, queremos informar a la opinión pública que nosotros en el Parlamento queremos establecer una nueva estrategia de la lucha contra la corrupción, fortaleciendo la institucionalidad del país. La municipalidad, los gobiernos regionales, el gobierno central, nacional, tienen la obligación de trabajar las políticas de control, pero estas que sean previas y concurrentes para evitar que el forado económico sobre el cual se desarrolla el escándalo y la corrupción en el Perú pueda evitarse. Este proyecto de ley se ha presentado y ya fue derivado a la Comisión de Fiscalización. En Fiscalización lo hemos tratado para que el señor Contralor General de la República pueda asistir y explicar cuál es su opinión, su parecer respecto a este tema. El fondo del asunto es que los supervisores que hoy día se encuentran a lo largo y ancho del Perú, que son miles y miles de obras, porque lo ejecutan los 3 niveles de gobierno, las OPDs y otras instituciones más, no todas tienen un término en común. Todos tienen supervisores de obras, pero que no están funcionando a la altura de circunstancias para poder prevenir, en principio, la calidad de la obra, en segundo lugar, el tema del desembolso financiero, que es muy importante, de tal manera que muchas obras no se han llegado a culminar, algunas están en proceso prácticamente de abandono
porque se han dado adelantos de obras y nunca más las empresas han aparecido, y hoy día encontramos que la Rectoría del Control no es coherente con esta política. Siendo así, Contraloría debe intervenir rápidamente en el control de los supervisores de obra, porque eso le permitiría monitorear los miles y millones de soles que están a lo largo y ancho del país de manera oportuna, de manera que el control sea eficiente, porque un control posterior muchas veces es perverso, porque lo único que apunta es a determinar responsabilidades y cuántos se van a la cárcel, pero en desmedro del país, porque la idea es prevenir que estos recursos se pierdan, porque hoy en día se hacen determinación de responsabilidades para hacer 10, 20, 30 expedientes ante el Ministerio Público, ante la Policía Nacional, ante la Fiscalía, y luego esto ingresa al Poder Judicial y empezamos con más gasto al Estado, más perjuicio al Estado, con pagando jueces, asistentes, fiscales, peritos, X y Z para determinar responsabilidades, ¿no? Además de los dineros que ya se fugaron, además de los dineros que ya no vamos a poder recuperar. De tal manera que esto es algo perverso. Tiene un efecto contraproducente para la institucionalidad. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hay que trabajar mucho el tema de política preventiva y la política concurrente. Y qué mejor que Contraloría se fortalezca bajo ese parámetro, porque entonces todos los señores supervisores hoy día, que son muchas veces el enlace directo de los residentes, el enlace directo de los presidentes o de los gerentes o de los alcaldes, X y Z, ya no sean más, sino más bien dependan de la Rectoría del Control. Sobre esa base no se va a gastar ni un sol más para el Estado, porque cada expediente técnico que pasa por el Sistema Nacional de Inversión Pública tiene consignado ya el valor de una supervisión, que es el porcentaje de la ejecución de la obra. Siendo así, o sea, no encarece la obra, no encarece el proceso de control, pero sí sería mucho más eficiente, y porque además descubriríamos cuántas supervisiones fantasmas hay, porque de esas también tenemos. De tal manera que apenas uno falla con el proceso de supervisión o no lo hace de manera correcta, entonces se le anulará simplemente el registro y nunca más perjudicará al erario nacional. De eso también se trata. Y se trata principalmente también de fortalecer los procesos procedimentales que tiene toda obra, ¿no?, a nivel de la OCE, porque es el órgano rector que dirige y supervisa, es el rector de todo un proceso de transparencia sobre el cual se desarrollan todo este tipo de cosas. Siendo así, creo haber escuchado al señor Contralor hasta 2 opiniones públicas mostrando conformidad sobre este tema. Entonces, al parecer, estamos siendo coherentes con lo que queremos en adelante, ¿no? ¿Cómo se haría el registro de estos supervisores? ¿Se haría por concurso público? ¿Cómo se conseguiría filtrar a los mejores profesionales, digamos? A ver, ¿qué ocurre hoy en día? Hoy en día se saca proceso de licitación las obras. Paralelo a ese proceso de licitación de las obras, salen los procesos de licitación para los supervisores de obras. Eso no va a cambiar, porque eso va a ser de dominio público y todo el mundo puede participar. Lo que va a cambiar es que ese supervisor inmediatamente gane, ya está adscrito al Registro Nacional, que tiene que tener también Contraloría General de la República, porque son ellos quienes desde ese momento van a depender, no van a depender de la entidad, no van a depender de la obra en sí, sino de Contraloría, y todo lo que dirijan las copias, por ejemplo, de valorizaciones de obra, las copias de adelantos de obra, las copias sobre adicionales de obras, el cuaderno de obra, que tiene que ser permanente, diario, y que hoy día no existen en las obras, no existen, lo rellenan al libre albedrío. Entonces, todas esas cosas vamos a superarlas. O sea, eso sabe Contraloría, eso saben los parlamentarios, eso saben los fiscales, saben todo el mundo, pero entonces nadie hace nada. Y esto es una constante y es perverso, pues, porque al final se dan cuenta que todo es una corrupción y ya que todo el mundo quiere irse a la cárcel. No es así, no se nos puede ir de la mano, hay que ser institución sólida, seria, coherente con la política nacional de lucha contra la corrupción. Y bajo ese mecanismo creo que podemos articular perfectamente bien a la OCE, porque ellos en estos momentos llevan un registro para los contratistas de obra, para los supervisores de obra, para los consultores, para los que otorgan bienes de servicio a través del Registro Nacional de Proveedores, X y Z. O sea, ellos tienen todo un mecanismo, pero que no han sido para establecer el control previo o el control concurrente en la ejecución de la obra, sino para la determinación del proceso. Ahí no estamos cuestionando. Estamos cuestionando lo otro. ¿Por qué no se están ejecutando las obras? Si tiene supervisor, si tiene ejecutor, si tiene todo. ¿Por qué no se ejecutan? Bien,
hay falencias serias. Entonces, encarecemos al Estado. ¿Por qué? Porque hoy día Contraloría quiere contratar más gente para supervisar esas obras. Pero si ya tenemos supervisores, ya se está pagando, ¿se quiere encarecer? Y es perverso que después se hagan controles posteriores. Que se hagan controles posteriores, todo está bien. Pero sobre la determinación probablemente de errores que han sido producto de una mala práctica profesional o algo parecido, pero no práctica de una corrupción. Entonces, esas determinaciones tienen que ser urgentes. Y eso cambia de noche a la mañana. Apenas se promulga la ley, mi querida doctora, se va a establecer un antes y un después. En ese momento todos los supervisores tienen que inmediatamente pasar al control de Contraloría. Los supervisores, y el supervisor que no trabajó bien se le anula su registro y listo, pues ahí quedamos, ¿no? Y seguramente se quedarán los más competitivos, los que ven con seriedad todos estos temas. Va a haber especialización porque entonces los profesionales de calidad van a querer intervenir, porque hoy día se sabe que muchas de las obras van de la mano entre el que ejecuta y el que supervisa. Entonces, al final es lo mismo y nadie controla, ¿no? Entonces, eso es lo más triste y que si ya sabemos, si estamos notificados, algo hay que hacer, ¿no? Entonces, con la creación de este registro de supervisores, ¿usted cree que se podría tener mucho más control sobre las obras y probablemente también de los plazos establecidos, ¿no? Que se cumplan? Claro, hoy en día tenemos supervisores de obra, pero del 100% de visitas indagatorias que hemos hecho con mismo Contraloría, porque en nuestra semana de representación participamos junto con ellos, debe ser el 10% de las obras donde encontramos un supervisor y un 90% donde prácticamente no va, no asiste, no hay cuaderno de obra, no hay residente, apenas encuentras un albañil, un maestro de obra. ¿Qué calidad puedes exigir después? Segundo, ¿cuál ha sido el sistema operativo, la administración financiera en sí de esa obra? Ay, pues eso es como abandonado a su suerte y cada quien hace lo que quiere, cada quien hace lo que puede. Eso no puede ser más, ¿no? Esa es la realidad. Usted le pregunta, estas mismas preguntas hazla a cualquier parlamentario, hazlo a cualquier fiscal, a cualquier policía que está en torno a este proceso de investigación, te va a decir que esa es una verdad absoluta. Entonces, ¿qué está haciendo el Congreso? ¿Qué estamos haciendo? Hay que hacer esfuerzos en común, sin que eso significa estar criticando que no hay presupuesto, no hay presupuesto. Hay presupuesto. ¿Para qué generas más gente? Mira, si fortalecemos esto, los 3.000 procesos penales que existen por estos temas de malos manejos de recursos económicos se reduciría probablemente a 30 emblemáticos y nada más. Son 3.000 expedientes que para moverlas tienes que contratar auxiliares, asistentes, técnicos, especialistas, juez, 5 mínimo, fiscal, titular, adjunto, los secretarios, los especialistas, los técnicos, los auxiliares, más la policía. Mínimo intervienen 15 personas en cada expediente, por 3.000. ¿Y quién paga a ese fiscal, a ese juez, a sus asistentes, a sus peritos, además que tienes que poner peritos? ¿Quién paga? El Estado. O sea, es perverso. O sea, ¿te das cuenta que ya se robaron? Encima tienes que seguir pagando para que sancionen a alguien. O sea, ¿usted no cree que es algo perverso? ¿Esto ayudaría un poco a controlar este problema que ha pasado en las regiones, que se ha destapado? Muchos gobiernos regionales están siendo investigados actualmente, porque en la mayoría de casos son en las obras donde más corrupción se genera, ¿no? Claro, el término corrupción en antaño era porque ingresaban a trabajar con la tarjeta sin tener, por ejemplo, un título académico, o entraban a enseñar a los colegios porque ni tenían título de profesor, apenas tenían quinto de secundaria, algunos cuartos de secundaria, y entonces también eso es corrupción, ¿no? Pero estaba más ligado a los gastos corrientes, o porque en vez de comprar 10 millares de papel compraban 1.000 y hacían pasar por 10 millares, o sea, ese tema que era una constante y que es hasta ahora una constante, ha desbordado a la medida que se han incrementado los volúmenes de inversión para las brechas de infraestructura. Entonces, hoy día usted ve un municipio que apenas en el año tiene un presupuesto de 600.000 soles, administrando un presupuesto de 5.000, de 5 millones, de 4 millones, porque así cuesta su infraestructura educativa, porque así cuesta su infraestructura de salud, o porque así cuesta pues sus pistas y veredas, o su agua y desagüe, ¿no? 4 millones, 3 millones, 2 millones, 1 millón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como
ahí se ha embalsado una gran cantidad de recursos. El Estado no ha tenido pues la capacidad de haber definido una reacción de control que permita darnos la tranquilidad a todos. Entonces, ¿de quiénes está compuesto, por ejemplo, una región? ¿Solamente el presidente regional es el que ve todos los procesos de selección? No, pues son cientos y cientos de procesos de selección que se realizan, miles de procesos de selección que se realizan en un gobierno regional. ¿Y a cargo de quién están? A cargo de un comité de procesos de selección. ¿Y quiénes toman las decisiones de la aprobación de un expediente, de una cosa y de otra cosa? Los gerentes generales. O sea, no es el tema el presidente regional como el que hace el negocio y que se tira la plata, sino es toda una estructura. Entonces hagamos pues que la estructura funcione bien a la medida que las políticas de control están bien amalgamadas. Entonces eso es una aspiración justa. Ahora, aparte de esta iniciativa hay que dar otras iniciativas concurrentes para que este proceso se cierre y decirle al país que estén tranquilos porque los recursos que se están administrando tienen todos los controles que se merecen. Entonces, esa es una gran interrogante que el Congreso debe resolverla, que este Parlamento está en la obligación de darle señales al país de que no solamente está haciendo pues por este tema de los destapes ya un circo y empezar a trabajar entonces para que no haya reelección. Eso no soluciona el problema de fondo. El problema de fondo es que hay mucha fuga de dinero en función a que no existe una política de control. Si eso ocurriría en el sector privado, probablemente todas las empresas quebrarían en el Perú, ¿no? Porque esa fuga de capitales prácticamente, por más que lo votes a tu gerente, a tu administrador, eso no tiene sentido, por más que lo metas a la cárcel. ¿Qué le interesa a un empresario meter a la cárcel a su gerente? Eso no es el sentido común. El sentido común es, vamos a fortalecer las políticas de control. Contraloría necesita ser fortalecido, necesita ser empoderado, porque no hay otra forma. Porque ahora confundimos el nivel de control con el nivel de vigilancia y de fiscalización. Vigilancia y fiscalización sobre un marco normativo de control es eficiente. Vigilancia y control y fiscalización sobre un sistema de control inoperativo, arcaico y que no sirve para nada. Por eso que los congresistas parecen pintados. Muy bien, congresista. ¿Cuándo usted está esperando que este ya sea un dictamen y probablemente pase al Pleno? Bueno, hemos aprobado por unanimidad en la Comisión de Fiscalización invitarlo al señor Contralor. Entiendo que está programado para el día miércoles de la siguiente semana y será una fecha propicia para que el señor Contralor no solamente opine sobre el proyecto, sino traiga algunos aportes adicionales para que esto no sea un tema de una persona o de un equipo de personas que han presentado esta propuesta, sino más bien que sea la correspondencia lógica a la necesidad de legislar en positivo, no en negativo. Sobre la reacción que se tiraron, ¿ya qué vas a hacer? Pues ponte a llorar, ¿no? No, acá es todo lo contrario, es tener un proceso de reflexión profunda y tomar decisiones en bien del país. Muchas gracias. Gracias. Ha sido Perla el congresista Josué Gutiérrez con la iniciativa de ley que tiene de crear el Registro Nacional de Supervisores de Obras, que actualmente se encuentra en la Comisión de Fiscalización. Adelante. Muy bien, Yaceli, muchas gracias entonces por esa información. Interesante iniciativa legislativa que tendrá que ser discutida por los parlamentarios en la Comisión de Fiscalización, por supuesto pues para apoyar el trabajo de Contraloría de la República y ayudar a que las obras en los gobiernos regionales y locales puedan cumplirse a tiempo y evitar la corrupción. Vamos ahora con nuestro bloque, el Congreso a tu servicio. Sepa usted cómo puede acceder a los diferentes servicios que ofrece el Congreso de la República a la ciudadanía totalmente gratis. En esta oportunidad les vamos a presentar visitas guiadas. Puede usted visitar todos los ambientes del Palacio Legislativo con su familia o amigos. Sepa cómo hacerlo. Ahí lo tenemos. El Congreso abre sus puertas y te invita a conocer sus instalaciones. Esto gracias al programa de visitas guiadas gratuitas, que se ofrece al público en general. Desde 1997, el Palacio Legislativo recibe a miles de visitantes peruanos y extranjeros, que atraídos por su historia, arquitectura y diferentes obras artísticas, acuden al recinto parlamentario, sede del Congreso de la República. Cualquier ciudadano, acompañado de un guía expositor,
puede recorrer de forma gratuita el Palacio Legislativo, conocer uno a uno los salones en donde se desarrolla parte importante de nuestra vida política. Admirar obras pictóricas de reconocidos artistas y descubrir datos históricos de nuestro pasado republicano. Uno de los lugares que más interesa conocer a la ciudadanía es el hemiciclo principal. Como saben, aquí se reúne todas las semanas el Pleno del Congreso para debatir las leyes que rigen en el país. Otro espacio que genera interés es el Salón Raúl Porras Barrenechea, lugar donde sesionaba la antigua Cámara de Senadores y que lleva el nombre de quien fuera presidente del Senado de la República. Si quieres acceder al programa de visitas guiadas, acércate con tu DNI al Palacio Legislativo, ubicado en la cuadra 4 del Jirón Andahuaylas, en el Cercado de Lima. Si eres menor de edad, deberás ingresar acompañado de un adulto. Si perteneces a una institución pública o privada y quieres hacer la visita en grupo, envía una solicitud al correo electrónico visitas@congreso.gov.pe con la siguiente información: nombre de la institución, cantidad de visitantes, apellidos y nombre del coordinador, teléfono, día y hora de la visita. En lo que va del año, más de 78.000 personas han visitado el Palacio Legislativo. No dejes pasar tu oportunidad. Visítalo. A las 8 de la mañana con 27 minutos les vamos a recordar nuestra pregunta para el día de hoy en el Twitter. Ahí la tenemos. ¿Qué opinas sobre la ampliación de la legislatura al 20 de junio para ver temas del paquete económico e informes de la megacomisión? La respuesta al hashtag respuesta CNC. Ya lo sabe, entonces esperamos sus respuestas a nuestra cuenta de Twitter. Ahora vamos a ir a una breve pausa, pero los dejamos con la agenda de actividades del Parlamento Nacional. 8 de la mañana con 30 minutos. Es momento de revisar nuestros titulares. Presidente del Congreso anunció ampliación de la legislatura hasta el 20 de junio. Extensión del periodo parlamentario es necesaria para aprobar proyectos de la agenda priorizada. Informes elaborados por la megacomisión serán debatidos uno por uno. Así lo aprobó por mayoría Pleno del Congreso de la República.
Paquete de medidas económicas para agilizar la inversión en el país, anunciado por el Ejecutivo, fue saludado por congresistas de diferentes bancadas del Parlamento. Congreso de la República se sumó a la campaña Métele un gol a la violencia, en rechazo al maltrato infantil y otras formas de trato humillante a niños y adolescentes. Pobladores puneños esperan que festividad de la Virgen de la Candelaria sea declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Fue en sesión descentralizada de la Comisión de Cultura. Vamos a continuar con la información aquí en CNC Matinal. La aspiración de la población puneña es lograr que la UNESCO declare a la festividad de la Virgen de la Candelaria como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Así se dio a conocer durante la audiencia pública de la Comisión de Cultura realizada en esta ciudad. Veamos. Y ojalá en el mes de noviembre ya podamos tener de manera oficial en la cual se le declare Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a nuestra festividad Virgen María de la Candelaria. Este fue uno de los temas abordados en la cuarta audiencia pública de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural que se realizó en la región Puno. El anuncio lo hizo el alcalde provincial Javier Umpiri Yucra, quien señaló que la festividad es una de las celebraciones culturales y religiosas más importantes de América. Por su parte, la presidenta de la comisión, María Magdalena López Córdoba, dijo que Puno es un departamento que tiene mucho patrimonio cultural y citó como ejemplo la festividad de la Virgen de la Candelaria. Nosotros hemos recogido todas las inquietudes, todas las preguntas, también las críticas de todos los asistentes. Nos llevamos mucho material para seguir trabajando en la comisión. Definitivamente hay mucha desazón de parte de las autoridades por el poco presupuesto. Destacó que este logro podría ser alcanzado gracias al trabajo conjunto de más de 3 años entre el Ministerio de Cultura e instituciones públicas y privadas de la región de Puno, en especial para los más de 200 conjuntos de danzas que, como parte de su fervor hacia la Virgen, se presentan en el estadio de las calles de la ciudad. Por su parte, el congresista Francisco Cama, representante de Puno, mostró su preocupación por la conservación de los monumentos históricos de su región. Anunció que hay 2 dictámenes a favor de estos. Y ojalá que esta iniciativa legislativa sea debatida en el Congreso de la República y que sean 2, que se declara de interés público, de necesidad nacional, la puesta en valor y la restauración del templo de San Pedro de Cipita, que está muchísimo tiempo ya en la agenda del Congreso. Y el otro es de igual manera el complejo arqueológico de Pucará. También se abordaron temas como la defensa del patrimonio cultural e inmaterial, así como la promoción de los denominados puntos de cultura como mecanismo de promoción cultural. La audiencia se realizó en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Puno, con la participación de representantes del Ministerio de Cultura, Gobierno Regional, alcaldes provinciales y distritales, informó Armando Ramírez, Central de Noticias del Congreso. Y en otras informaciones, la Comisión de Presupuesto realizó una audiencia descentralizada en la ciudad de Chiclayo, esto en la región Lambayeque. Sus integrantes realizaron un exhaustivo análisis de los problemas de ineficiencia en la capacidad del gasto que afrontan los gobiernos regionales y locales. Veamos el informe elaborado por nuestros enviados especiales. Durante la audiencia se determinó que como consecuencia de esta incapacidad en el gasto, muchos gobiernos regionales y locales dejan obras inconclusas o con poco avance y desarrollan pequeños proyectos en lugar de obras de gran envergadura que beneficien a la población. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Johnny Cárdenas Cerrón, dijo que ante esta crisis, gobiernos regionales como el de Lambayeque han revertido ingentes cantidades de dinero al Tesoro Público. Para este año, en una disposición complementaria en la Ley de Presupuestos se ha establecido que aquellas obras que cuenten con contratas son las únicas que van a tener continuidad y los de administración directa, bueno, lamentablemente no la van a tener. Respecto a las municipalidades de Chiclayo y Lambayeque, señaló que no se alejan de esa situación, pese a que sus autoridades afirmen que sus gastos están en el orden del 60 y 40% en lo que va del año. En este caso, de estos 82 proyectos, por más y aproximado de 24 millones de soles, solamente ejecutan más de 10 millones de soles. 10.488.352 soles, de repente para ser más exacto.
O sea, su promedio de gasto del año 2013 es 43.3%. Cárdenas hizo un llamado a las autoridades e instituciones como la Contraloría a asumir mayor compromiso para fiscalizar los dineros del pueblo. En el evento también participó el legislador Yehude Simón, quien como resumen de las sustentaciones señaló que algunos alcaldes, en busca de su reelección, utilizan los dineros del Estado, a lo que se suman obras con poco avance. Es evidente, yo hago 20 obras pequeñas, ¿no? Y dejo 3 obras emblemáticas. Y entonces satisfago a mayor cantidad de gente, pero el perjudicado es la región. ¿Por qué? Porque estas obras pequeñas no tienen la trascendencia económica ni van a repercutir en la medida que sí repercutiría económica y socialmente una obra grande. La Comisión de Presupuesto realizó ya 3 sesiones descentralizadas, 2 de ellas en las ciudades de Cusco y Apurímac, informó Central de Noticias del Congreso. 8 de la mañana con 37 minutos, ya estamos listos para presentarles nuestra entrevista del día. Esta mañana tenemos con nosotros al congresista Javier Bedoya, y es que él viene impulsando el proyecto de ley para la eliminación del voto preferencial. Este tema está en discusión y la finalidad, por supuesto, es reforzar la institucionalidad democrática y los partidos políticos. Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Perla, el gusto es mío. Como lo decía al empezar esta presentación, congresista, es momento actual pues de evaluar el efecto de la ley de partidos políticos y cómo se viene dando todo el tema de la ley orgánica de elecciones, la reforma electoral, que por supuesto ha sido emprendida aquí en el Parlamento. Usted tiene una propuesta muy interesante. Sí, es una propuesta que igualmente presenté en el quinquenio pasado, no prosperó y ojalá este quinquenio salga adelante, que es la eliminación del voto preferencial. En sus inicios, Perla, el voto preferencial fue establecido en el país con la finalidad de romper con el designio o el control de las cúpulas partidarias en la composición de las listas que cada partido presentaba, en donde normalmente siempre eran las mismas gentes, no había renovación generacional, no había renovación de dirigentes, porque eran siempre la misma cresta de dirigentes enquistados y eran reelectos permanentemente porque ocupaban los primeros lugares. Entonces, para romper con esto es que se vio necesario introducir el doble voto preferencial como una opción del elector para que pudiera alterar el orden de la lista. Y este sistema, si bien se aplicó por primera vez en la Asamblea Constituyente del 78, no en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 80, pero del 85 en adelante está vigente, ha transcurrido en consecuencia un lapso suficientemente largo como para evaluar los pros y contras. Y todos, absolutamente todos, salvo algunos congresistas que son parte interesada, todos coinciden de que es un sistema tremendamente negativo para la democracia y el fortalecimiento de los partidos. En primer lugar, todos lo vivimos cada 5 años cuando tenemos elecciones parlamentarias. Que coinciden con las presidenciales. Que coinciden con las presidenciales. Y ustedes habrán visto que más que propaganda presidencial es la propaganda para los parlamentarios. ¿Por qué? Porque los parlamentarios tienen que vender ante la opinión pública el número que llevan en la lista para que el elector los identifique con ese número y anote el número en la boleta de votación. Esto hace, en primer lugar, que la lucha por ser elegido se traslada al interior de la lista. Yo no estoy compitiendo con el de la otra lista. Yo estoy compitiendo por los votos preferenciales y en consecuencia yo procuro destacarme, diferenciarme, identificarme en forma distinta de los demás integrantes de mi lista. Es decir, usted entra a competir con los integrantes de su propio partido, Correcto. Más no con sus otros oponentes, pues, de otros partidos políticos, ¿no? Exactamente. Segundo, se ha dicho que es más democrático. Lo fue en sus inicios cuando rompió con estas cúpulas.
ya cumplió ese rol, ya cumplió esa función. Pero se ha convertido en un sistema no más democrático, sino un sistema más plutocrático, o sea, el poder del dinero. Porque quien tiene más dinero y puede contratar propaganda en radio, televisión, periódicos, empapelar la ciudad, poner afiches, poner pancartas, etcétera, etcétera, evidentemente da a conocer más su imagen y su número en la lista que quien de repente, estando más preparado, carece del dinero para poder solventar estos gastos. Por eso se ha dicho que el voto preferencial favorece el clientelaje político, ¿no? Así es, y es un sistema, inicialmente fue más democrático, pero hoy en día se ha convertido en más plutocrático. Tercer o cuarto argumento para eliminar. El candidato, cuando sale elegido en virtud de sus votos preferenciales, cree que debe su elección no al partido que lo llevó en la lista, no al programa que el partido presentó ante la opinión pública buscando adeptos y buscando votos. Se cree que llegó por sus votos preferenciales. Entonces no tiene mayormente apego, disciplina con el partido que lo llevó. Y es allí donde aparece el transfugismo. Y también por eso no responde el partido político, ¿no? Bueno, también, pero fundamentalmente la indisciplina, el individualismo que vemos en el Parlamento se debe a eso, al voto preferencial. Y el transfugismo, eso que uno se cambia de partido a partido como de camiseta, es también porque la gente no tiene arraigo con un partido, con una doctrina, con un pensamiento, con un programa político. Creen que llegaron por su cara y por su propaganda. Entonces, ese es un argumento adicional. Otro argumento es que como con el voto preferencial cualquiera de la lista puede ser elegido, no permite a los partidos organizar sus mejores cuadros y de diversas especialidades en la lista de modo que puedan llegar al Parlamento. Entonces vemos que hay algunas materias que se discuten en el Parlamento y en donde no hay gente especializada. Normalmente, ¿cuántos proyectos de ley pasan por la Comisión de Economía? Tienen que ver con materia económica, con materia tributaria. ¿Cuántos economistas realmente hay? Congresista, y todos estos argumentos que usted nos viene presentando, ¿no lo han advertido antes los partidos políticos? Porque definitivamente, con los argumentos que nos da, sí, pues Perla, se puede ver que, muy por el contrario, pues lo que se está haciendo es un debilitamiento de las instituciones políticas, ¿no? Lo han advertido y lo han advertido hace mucho tiempo, Perla. Desde hace muchos años, desde el año 2000 virtualmente, el Acuerdo Nacional adoptó la decisión de propulsar la eliminación del voto preferencial. Desde hace muchos años el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE lo vienen pidiendo. Todos los especialistas a quienes se ha consultado sobre la materia, sin excepción, todos opinan, ya eso hay que eliminarlo, es pernicioso. Hay partidos políticos que lo han incorporado dentro de su propuesta electoral. El Partido Nacionalista del señor Humala. Pero hasta ahora no se ha podido consensuar, en todo caso, ¿no? Lo propuso. Sin embargo, donde tienen sublevación, entre otras colectividades, es en el nacionalismo. Porque quienes tienen que votar para eliminar este sistema son los parlamentarios que han sido beneficiados con este sistema. En consecuencia, viene la sublevación. Justamente los detractores a esta propuesta dicen que el voto preferencial favorece pues la libertad del ciudadano y fortalece esa decisión del ciudadano de poder personalizar y elegir a su candidato. Bueno, pero es que lo que se está eligiendo no es a una persona, sino a un equipo que actúa en representación de un partido y para plasmar un plan de gobierno que se propone a los electores. No estamos entonces eligiendo individualidades, sino equipos de trabajo y de gobierno,
Por eso es que esto altera la gobernabilidad. Y por eso es que esto es negativo. Ahora, la eliminación del voto preferencial, Perla, tiene que ir de la mano con reformas al interior de los partidos. Claro. Porque si le vamos a decir al elector, ya no tengas el voto preferencial, ya no puedes tú alterar el orden que el partido presenta en la lista, pero por lo menos sí démosle a la gente militante de un partido la opción de ellos decidir quiénes van y en qué orden. ¿Y las elecciones internas que se deberían dar en los partidos políticos, cómo quedan? Eso es lo que tiene que hacerse. En mi partido, el PPC, las hay. El 14, el sábado 14, vamos a tener elecciones internas para elegir a los candidatos a alcaldes y regidores. Y cuando viene un proceso electoral de carácter parlamentario, tenemos un proceso semejante. Y normalmente, siempre nosotros lo hemos hecho pidiéndole a la OMPE que supervise la pureza de nuestro proceso, la transparencia con que actuamos. Entonces yo creo que esto tiene que recogerse en la norma. O sea, si lo que estamos es diciendo, el voto preferencial que se utilizó para eliminar el poder de las cúpulas de poner a sus ahijados, ya, ese voto preferencial cumplió su razón de ser, debe ser eliminado porque a la postre, a la larga, la experiencia demuestra que ha debilitado el sistema de partidos políticos y ha ungido caudillos, más que dirigentes, caudillos. Hay que eliminar eso porque es negativo. Y más en las regiones, ¿no? Pero lo que tenemos es que fortalecer la democracia al interior de los partidos, para que los militantes de los partidos puedan acudir a expresar su opinión, decidir quiénes serán los candidatos que el partido lleve y el orden en que estos irán dentro de la lista. Ahora, congresista, usted también hablaba que, recordaba, bueno, que las elecciones congresales son justo con las presidenciales y, bueno, se hacen gastos de campaña y todo. Se podría decir que también con la eliminación del voto preferencial se reducirían estos gastos de campaña. Tremendamente. Y se simplificaría en general el proceso electoral. Tremendamente. Se eliminan los gastos porque ya el candidato al Congreso no tiene que promover su número y su persona. Entonces, los gastos individuales de los congresistas que empapelan y llenan de pancartas toda la ciudad ya no existiría. Sería solamente propaganda para el partido. Entonces, evidentemente, esto abarata los gastos. Segundo, simplifica el proceso, porque el 85%, las estadísticas evidencian que el 85% de los motivos por los cuales cuando se hace el recuento de votos en la mesa de sufragio se plantean las tachas, es por el recuento de votos preferenciales. Y es donde se retrasa y donde entonces todo va en apelación al jurado de elecciones. Todo esto desaparecería. Todo esto desaparecería. ¿Y cómo deberían ser elegidos entonces los congresistas? ¿En listas cerradas? En lista cerrada y lista bloqueada. En este momento tenemos lista cerrada. Para que la ciudadanía entienda cómo sería, a qué se refiere esto. ¿Qué significa esto? Hoy en día tenemos un sistema que se llama lista cerrada, porque cada partido presenta una lista que contiene el íntegro de los cupos de los candidatos que presenta, ¿ya? No es como en otros países que uno puede votar por el candidato A de la lista del partido X y por el candidato de otra lista. Esos son listas abiertas. Nosotros tenemos lista cerrada, o sea, se vota por la lista y esa lista no puede ser modificada en cuanto a sus integrantes. Pero se llama bloqueada. Lo que nosotros pretendemos, en este momento no es lo que existe en el Perú, no tenemos el sistema de listas bloqueadas, porque tenemos el sistema del voto preferencial, en donde el orden, la numeración que el partido ha presentado, con el voto preferencial puede ser modificado. Lo que nosotros queremos es entonces un sistema en donde haya lista cerrada y bloqueada, en donde se entra y se vota por la lista, ya no va a haber voto preferencial, se vota por la lista
y de acuerdo a la proporción que le toque esa lista, por la cifra repartidora, entran de acuerdo al orden que están colocados. ¿En función de qué se determina el orden que van en la lista? En función de las elecciones al interior del partido. Claro, que son muy importantes, ¿no? Así es. Y que deberían ser obligatorias. Son obligatorias, bueno, pero... Bueno, por lo menos en el PPC siempre los hemos practicado. ¿Cómo ve usted, congresista, el panorama? Faltan 2 años para las próximas elecciones generales, también congresales. ¿Se podría discutir Este tema, Perla, ya está en la orden del día desde hace varios meses. Ya fue dictaminado junto con un conjunto de reformas al sistema de partidos políticos. Ha sido dictaminado por la Comisión de Constitución hace meses. Desgraciadamente, está en la orden del día y el presidente no lo pone en debate. Estos temas, por su naturaleza, es preferible verlos lo más distante posible al proceso electoral, porque conforme uno se acerca, se aproxima a las elecciones, la gente tiene el interés pensando en su reelección y en consecuencia no es el momento más adecuado para ver estas cosas. Pero tal vez sea el momento oportuno, porque se han venido viendo ya algunos casos de reformas electorales, ¿no? Como por ejemplo el financiamiento de los partidos políticos. Se han estado viendo, sí, Perla, a nivel de la Comisión de Constitución, pero todavía no entra a debate en el Pleno. La legislatura termina, la han postergado, llegará hasta el día 20. Hay una extensión hasta el 20. Pero yo dificulto que en la semana que se ha extendido la legislatura, estas materias estén entrando. Ojalá me equivoque, pero estos temas están pendientes hace meses. En todo caso, congresista, pues es un tema que requiere, por supuesto, de mucho debate, de mucha discusión, y muchas gracias por estar esta mañana con nosotros acá. Es importante que la ciudadanía conozca el trabajo que se está haciendo aquí en el Congreso, en este caso, pues para poder fortalecer la institucionalidad democrática, los partidos políticos, y qué mejor que iniciativas como la suya para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Y hasta la próxima. Bien, ha sido entonces el congresista Javier Bedoya de Vivanco, que esta mañana estaba con nosotros. Él impulsa una reforma electoral para la eliminación del voto preferencial. Vamos a una pausa y ya regresamos con CNC Matinal. Muy bien, vamos llegando entonces a la parte final de CNC Matinal, pero antes de irnos vamos a revisar las respuestas a nuestra pregunta del día en el Twitter. Ahí está la pregunta: ¿qué opinas sobre la ampliación de la legislatura al 20 de junio para ver temas del paquete económico e informes de la megacomisión? Tenemos las respuestas entonces. Brenda Caruas dice: hasta el 20 es muy poco a mi parecer. Zulín Méndez dice: solo una semana, ¿por qué? Hilda Espinosa: solo una semana, ¿por qué? Miguel Guerra dice: sí, de todas maneras, y eso deberían aumentar hasta quincena de julio. Josué Álvarez dice: lo mejor es que de una vez resuelvan todos los problemas, si no se va a perder el avance. Y la respuesta, la última respuesta hasta el momento que tenemos es de Johnny Chávez: solo esperemos que este aumento realmente signifique un avance y beneficio para el país. Llegamos entonces hasta el final de esta edición de CNC Matinal. Hasta aquí las informaciones, pero antes de irnos quiero reiterar el saludo por el Día del Padre hecho por el doctor Alfonso Adriansen a todos los padres del Perú, a los padres trabajadores del Congreso de la República. Un saludo de parte del equipo de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional, así como de CNC Matinal y Central de Noticias del Congreso. Ahora sí, nos vamos, pero los invitamos a continuar con nuestra programación durante todo el día, ahora por el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Vez Cable. Será hasta mañana, los dejo hasta el lunes, los dejo con los titulares. Presidente del Congreso anunció ampliación de la legislatura hasta el 20 de junio. Extensión del periodo parlamentario es necesaria para aprobar proyectos de la agenda priorizada. Informes elaborados por la megacomisión serán debatidos uno por uno. Así lo aprobó por mayoría Pleno del Congreso de la República.
Paquete de medidas económicas para agilizar la inversión en el país, anunciado por el Ejecutivo, fue saludado por congresistas de diferentes bancadas del Parlamento. Congreso de la República se sumó a la campaña Métele un gol a la violencia, en rechazo al maltrato infantil y otras formas de trato humillante a niños y adolescentes. Pobladores puneños esperan que festividad de la Virgen de la Candelaria sea declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Fue en sesión descentralizada de la Comisión de Cultura. Cada grupo político representa y expone una posición. La democracia permite la diferencia de ideas y criterios, pero también